Ahora vamos a abordar la segunda parte de la clase de horticultura ecológica, en donde se van a presentar los principales fundamentos de esta forma de producción y el manejo agronómico que habitualmente se implementa. La agricultura ecológica se basa fundamentalmente en dos principios, que son aumentar y fomentar la resistencia de las plantas mediante un metabolismo equilibrado, para que de esta forma las mismas plantas puedan ser las que se defienden de los ataques que reciben. Y fomentar al máximo la biodiversidad, es decir, para favorecer el equilibrio biológico entre las diferentes especies. Para abordar el de la resistencia, vamos a mencionar que este principio se basa en la teoría de la trofobiosis, que es una teoría desarrollada en la década del 60 por Chabouzot y sostiene que todo proceso vital va a depender de que se satisfagan sus necesidades nutricionales, ya sea de un organismo vegetal o animal, en que una planta o un órgano solo va a ser atacado si su estado bioquímico se corresponde con las necesidades alimenticias del parásito que lo está atacando. Y esto ocurre cuando se produce en las plantas un desbalance en el metabolismo de las mismas. El balance metabólico sostiene la teoría de la trofobiosis que se va a dar cuando hay un equilibrio entre la proteosíntesis, es decir, la generación de proteínas, y la proteólisis, es decir, la ruptura de estas proteínas. Cuando este balance metabólico se rompe, no se está produciendo, ahí es cuando se va a manifestar el daño en la planta. ¿En qué consiste la proteosíntesis? Es cuando la planta puede utilizar en forma rápida y eficiente todas las grasas, azúcares, enzimas, es decir, todos esos alimentos que puede absorber rápidamente los convierte de estructuras simples en estructuras complejas. Y esta situación está asociada cuando las plantas están nutridas con abonos orgánicos, cuando se realizan buenas prácticas agronómicas, cuando no se usan agroquímicos y cuando no hay carencia de microelementos. En este caso, la planta va a estar más resistente y hay un predominio de la proteosíntesis. En cambio, cuando las moléculas complejas no llegan a formarse o se rompen, se acumulan estas moléculas simples de azúcares, de aminoácidos en la savia de los vegetales y ellos son los que van a hacer la dieta de los patógenos. Cuando esta situación ocurre, se asocia con malas prácticas agronómicas, con fertilizantes en exceso o con deficiencias de microelementos. Cuando estas situaciones ocurren, las plantas no pueden rápidamente metabolizar todos esos elementos simples y van a facilitar la ingestión por parte de los patógenos y ahí es cuando la planta se enferma. En este caso, cuando esto sucede, la planta va a estar más susceptible y por eso se dice que hay un predominio de proteólisis. El otro principio es el de fomentar la biodiversidad y ello consiste en que cuanto mayor número de especies estén presentes en un sistema, más se va a favorecer el equilibrio biológico, tanto en el suelo como en el ambiente aéreo, entre predadores, parásitos y hospederos. Y de esta forma se va a permitir que se expresen los mecanismos de regulación que son naturales. Es decir, que solo las plantas van a ser atacadas cuando se rompe este equilibrio entre las poblaciones de organismos benéficos y organismos perjudiciales. Cuanto mayor diversidad biológica esté presente en ese sistema, los organismos perjudiciales van a poder estar controlados gracias a los organismos benéficos. Dentro de las herramientas que se utilizan para poner en práctica los principios de la horticultura ecológica que acabamos de mencionar, se encuentran la presencia de vegetación espontánea, los abonos orgánicos, la asociación de cultivos,
la rotación de cultivos, las coberturas de suelo, el uso de plantas aromáticas y ornamentales y la aplicación y la preparación de productos vegetales o minerales. Para describir brevemente cada uno de ellos, vamos a mencionar que en los establecimientos ecológicos se utiliza frecuentemente no eliminar aquellas especies vegetales que no van a ser consumidas, sino esas especies se las denomina vegetación espontánea y lo que se hace es o dejar lo que se llaman islas ecológicas, islas de vegetación espontánea, donde las plantas crecen naturalmente, o se intercalan entre las líneas de cultivo líneas en donde la vegetación crece en forma espontánea para que se cumpla el objetivo de dar protección a muchos de los organismos benéficos que allí se van a alojar y esos organismos sean los que luego combatan a los perjudiciales. Como mencionamos, el objetivo de la presencia de vegetación espontánea es que se pueda generar un refugio para los enemigos naturales. A su vez, se permite un reciclado de nutrientes, porque muchas de estas malezas van a traer nutrientes que se encuentran en capas inferiores y que si no estarían presentes no se podrían reciclar. A su vez van a dar protección al suelo y también muchas de ellas nos están indicando el estado bioquímico del suelo. Hay a su vez métodos para controlar la vegetación espontánea cuando el grado, cuando la cantidad de especies se desborda y se hace incontrolable. O, por ejemplo, cuando el cultivo es muy pequeño y no permite el desarrollo adecuado del mismo. En la guía van a tener la descripción de cada uno de estos métodos. Otra de las herramientas que se utilizan son los abonos orgánicos y esto es fundamental en todas las escuelas de las horticulturas ecológicas. Hay diferentes tipos de abonos, el más conocido es el compost, pero también se utiliza el lombricompuesto, los estiércoles siempre que sean compostados, diferentes harinas, abonos verdes, abonos foliares e incluso mantillo de bosque. Otra de las herramientas que se usan habitualmente es la asociación de cultivo, es decir, cultivar varias especies en el mismo cantero intercaladas entre sí. Este principio de asociación de cultivos es una forma práctica de poder abordar y fomentar la biodiversidad de los cultivos. Si observamos en las imágenes, estos son imágenes de establecimientos productivos en donde se observa que líneas de vegetación espontánea se conviven con líneas de cultivos comerciales e incluso en donde se asocian especies que van a ocupar diferentes porciones del espacio y en donde a lo largo del tiempo estas asociaciones van a ser benéficas porque se intenta que esta combinación de vegetales aporten nutrientes y que aprovechen los diferentes niveles del suelo. De esta forma se va a lograr prevenir la aparición de plagas y de enfermedades y hay muchas asociaciones que están ya estudiadas como el tomate y albahaca o intercalar cebollas y ajos entre coles o plantas florales como los copetes porque van a repeler nematodos. Otra de las herramientas es la rotación de cultivos. Esto consiste en que las especies hortícolas se alternan según familias. Esto consiste en que algunas plagas y enfermedades son específicas de cada familia. Entonces,
Si nosotros colocamos las mismas especies a lo largo del tiempo, se genera una acumulación de inóculo que luego no va a poder ser controlada en forma natural. Entonces lo que se requiere hacer es registrar cada uno de los lotes, qué es lo que se cultivó ese año, para el año siguiente colocar una especie vegetal que sea de una familia botánica diferente. De esa forma se corta el ciclo de esa plaga. El otro herramienta utilizada muy frecuentemente en la horticultura ecológica son las coberturas de suelo. Estas coberturas pueden ser orgánicas, es decir, pastos, cáscaras de cereales, cortezas de pino, pajas, o inorgánicas también, como el uso de polietileno, que en algunas de las escuelas ecológicas están permitidas. De esta forma se evita el impacto directo de la gota de lluvia sobre el suelo, se evita que se genere un daño en el mismo que va a ir produciendo una pérdida por la erosión del. Otra de las herramientas utilizadas habitualmente es el uso de plantas aromáticas y ornamentales, porque estas plantas, debido al aroma que generan y a los colores atractivos que tienen, nos sirven también para controlar los insectos. Con los aromas ahuyentan a los insectos perjudiciales. También por los colores atraen a insectos benéficos, y muchas de ellas resultan ser utilizadas como plantas trampa. Acá hay una lista de algunos preparados vegetales, minerales y animales, incluso preparados comerciales, que van a encontrar habitualmente en este tipo de producciones. En la guía está descrito cada uno de estos preparados en caso de que y aquí hay un resumen de los principales preparados de origen animal, las recetas de. Otro de los puntos importantes a considerar en las producciones ecológicas es la comercialización. Como dijimos anteriormente, para que un producto sea determinado como orgánico, especialmente, tiene que tener una certificación. ¿Qué es una certificación? Es un sistema que determina la conformidad de un producto o de un sistema de producción según normas, ¿sí? Ese producto tiene que estar identificado y fiscalizado. Hay diferentes certificadoras, la mayoría son privadas, y garantizan que ese alimento se haya realizado bajo las normas orgánicas. Para los productos ecológicos hay diferentes canales comerciales. Hoy en día está muy en boga las entregas a domicilio de los bolsones de verduras orgánicas o agroecológicas. También hay un gran desarrollo de ferias. También hay productos ya certificados en los supermercados, incluso restaurantes especializados. Y hay un gran desarrollo de la industria e incluso sobre todo en otros países, de la exportación de este tipo de productos orgánicos. El perfil del consumidor orgánico es un perfil exigente, porque es un consumidor que se capacita y estudia sobre estas formas de producción. Generalmente tiene un nivel cultural medio alto, aunque esto está cambiando y se está masificando a todos los sectores. Y sobre todo es un consumidor que está preocupado por su salud y la del medio ambiente, y en muchos casos el precio. Toda esta información que presentamos tanto en la primera como en la segunda parte de esta clase pueden desarrollarla con más profundidad en la bibliografía que está presente en la guía de estudio de producción ecológica de hortalizas, e incluso en esa guía también hay 2 anexos en donde van a poder encontrar un listado de productos permitidos para la agricultura ecológica en la Argentina. Y hasta acá
llegamos con esta clase de producción ecológica de hortalizas.